Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa, Una Entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Efesios capítulo 6, del 1 al 20. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndola acabado, todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado a los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Amén. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Ayúdanos a entenderla y comprenderla. Permite que cada fiel oyente, Señor, y sobre todo la audiencia, puedan entender la palabra y úsanos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. De nuevo con nuestro programa, Una Entrevista con Dios. Hoy el tema que tenemos y es muy importante que usted pueda darse cuenta, porque necesitamos la fortaleza de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el tema que tenemos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para mí es un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, después de haber escuchado el tema, y está centralizado en Efesios capítulo 6. Lea usted el capítulo 6 del libro de los Efesios, porque ahí te va a encontrar el por qué es el tema. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Varón, tenemos muchos problemas hoy en día, y la gente le es difícil sobrepasar a estos problemas. De acuerdo a la palabra, nos dice ahí que tenemos que fortalecernos. Ahora, ¿cómo la persona puede lograr fortalecerse en el Señor? Amén. Es una búsqueda a diario y una relación, una comunión con Dios, porque sabemos que de la fuerza, el poder y la autoridad viene de Dios, y sabemos muy bien que si no acercamos a Dios, no buscamos de Dios, el hombre tiene su fuerza, pero es una fuerza que se acaba, que se termina, pero la fortaleza que nos da Dios es para siempre, y para luchar y para contra todas estas potestades de lo que está en el cielo, en los aires. ¿Cómo podemos vencer? Dios nos enseña por su palabra, que nos ha dado su sello, su Santo Espíritu, para que podamos vencer toda tentación, todo problema, toda situación, todo lo que venga en nuestra vida, para alejarnos del camino de Dios. Es muy importante fortalecernos en el Señor, no solamente buscar la fortaleza de Dios, sino también la comunión, saber cuál es la voluntad, cuál es lo que Dios quiere, y cuál es su plan, cuál es su propósito de Dios en nuestra vida. Es muy importante. Cuando leemos lectura de la palabra de Dios, debemos atesorarla en nuestro corazón, para hacerla a diario y ponerla en práctica a diario, para poder vencer a Satanás, porque la lucha no es con la carne, la lucha no es con la sangre, la lucha es con potestad de tiniebla, con el mismo Satanás, y Satanás es un espíritu. ¿Y cómo podemos vencer esto? No con las propias fuerzas humanas, sino espirituales.
orando, glorificando el nombre de Dios, pidiendo fortaleza, cobertura y sobre todo la fortaleza de Dios, que es la espada, la palabra de Dios que esté en nosotros para poder nosotros vencer las potestades de tinieblas. Es con el poder de Dios, con la misma esencia de Dios, con el Espíritu de Dios. En nosotros mismos no lo podemos hacer. No nos engañemos, porque muchas veces decimos, yo lo puedo hacer. Claro, cosas que se pueden hacer terrenales, sí, pero esto es espiritual. Aquí estamos hablando de lo espiritual, lo que dice, fortaleceos en el Señor, en Dios, porque Dios es espíritu. Y tenemos que tener a Dios en nuestra vida, en la esencia de Dios y el Espíritu Santo, para vencer al mismo Satanás. Aquí nos da una lista de toda la cobertura, el traje que nos da Dios para poder nosotros vencer y seguir adelante en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias, varón. Sí, es de suma importancia que entendamos esas dos palabras, fortaleceos en el Señor. Muy clave. Número 1, nos fortalecemos cuando nosotros nos sometemos a Dios. Porque la fortaleza viene de Dios. Pablo lo dice claramente. El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Usted ve? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Cuando yo puedo someterme a Dios, vamos a leer lo que está en Santiago, en ese capítulo 4, versículos 7 y 8. Ahí encontramos nosotros cómo podemos someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bien, cuando dice ahí someteos a Dios, está indicando que tenemos que renunciar a todas las cosas que poseemos. No es gimnasio, no es mucho alimento, no es mucha comida, no es salir corriendo, porque la gente cree que para ser fuerte tiene que meterse al gimnasio, sí, levantar pesas, comer buenos alimentos, y está bien, esas cosas son buenas. Exacto. Pero son secundarias. Sí, es algo físico, pastor, para el cuerpo. Y lo que Dios nos dice a nosotros por su palabra, que la lectura que leímos capítulo 6 de Efesios, nos está hablando lo espiritual, porque esto es espiritual. Esto no es como decía anteriormente, en la carne. Esto es lo que tenemos que nosotros fortalecer, lo espiritual, mantenernos, porque, pastor y amigos televidentes, la lucha es a diario. La lucha no es que, como dice la palabra de Dios, si nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos da la fortaleza, el entendimiento, la sabiduría, cómo vencer estas tentaciones, porque Satanás está en donde quiera y cualquier momento nos puede hacer la guerra, y tenemos que fortalecernos en el Señor. Acerquémonos a Dios, que Él nos da la fuerza. Amén. Entonces encontramos nosotros que para podernos fortalecernos, número 1, tenemos que meternos en Dios, porque el único fuerte, el único Dios todopoderoso se llama el Creador del universo. Ahora, ¿cómo nos podemos someter? Nos sometemos cuando nosotros entramos a la palabra. Vamos a lo que dice el Señor en el libro de Juan 5:39. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, lo primero es para yo someterme a Dios es a través de su palabra, porque hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría allá afuera, pero no es la palabra de Dios. Es decir, que usted no se va a hacer fuerte con meterse a un gimnasio. No estoy diciendo que no puede hacer gimnasio, claro que sí, pero eso no le va a dar la fortaleza a usted. Segundo, no se va a poner fuerte usted de estar corriendo y que para tener mollero y cuantas cosas. Tercero, no va a hacerte fuerte porque tenga un buen cuerpo. Nada de eso le va a usted a darle la fortaleza. Pero cuando usted se mete a la palabra, vamos a leerlo en el capítulo 4 de San Mateo, vamos a mirar que el mismo Satanás vino a tentar al Señor con los alimentos. O sea, que esto no es por los alimentos. Usted puede comer nutritivamente, alimentos sintéticos, puede comer alimentos naturales, todas esas cosas, pero de nada le va a servir. Sí. ¿Entiende? Porque todo eso, como dice el Señor, todo eso va a la letrina. ¿Entiende? Los alimentos van a la letrina. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted ve? Es decir, que no es por los alimentos que usted coma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. No es leerla, porque mucha gente la leen y la ponen en los dinteles de la puerta, o la dejan en la cama, que se de la cama. Sí. Pero no la escudriñan.
Entonces, escudriñar es analizar, es coger lo que corresponde a nosotros y vivir esa cosa. ¿Debe? Vivir. Ahora, pero ¿cómo podemos entenderla? Necesitamos el Espíritu Santo. Vamos a mirarlo. Gálatas capítulo 5, verso 25. Porque ahí está el problema. Usted no puede entender esta palabra si no tiene el Espíritu Santo. Esto no es porque usted tenga mucho conocimiento y se vaya a Google y la tecnología. No, esto no es material, esto es espiritual. Entiéndame eso. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos que ser por el Espíritu. Para poder entender la clase de escritura, tenemos que estar en el Espíritu. ¿Qué es lo que significa someternos a Dios? Cuando yo busco la escritura, ando por el Espíritu y no por mi propia fuerza. ¿Cómo que dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo. ¿Y qué dice el Señor en Juan 15:5? Sin Él nada podemos hacer. Sin mí nada puedes hacer. Entonces, para someternos a Dios, entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. Segundo, andar por el Espíritu Santo. Y tercero, que es el punto clave, vamos a leerlo en Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. El otro punto es hacer lo que el Señor me dice que haga. ¡Jaba! Santo. Aleluya. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se ve? Yo tengo que venir al Señor. El paso clave es venir al Señor. Segundo, dice ahí, ¿entiende? Llevar el yugo del Señor, lo que Él me pone. Sí. ¿Y qué es lo que me pone? Que viva la palabra. Vamos a leerlo ahí en Juan 14, del 15 al 17. Adiós. Es que la gente no sabe. Para usted poder tener el Espíritu Santo, usted tiene que venir a Jesús. Tiene que amar a Jesús. Y Él va a rogar al Padre para que le dé el Espíritu que usted necesita. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Este es el problema que tenemos? La gente solamente quiere comer mucho, sí, y dormir mucho. Pero cuando el Señor le pone yugo, ¿cuál es el yugo? ¿Cuál es el yugo que el Señor le pone a uno? Es la dirección de nuestra vida, pastor, porque eso es lo que Dios quiere, porque a eso Dios pagó el precio por nuestras vidas, por toda la humanidad, y quiere que el yugo que nosotros tenemos que llevar es la vida que nos ha dejado a nosotros para poder nosotros alcanzar la vida eterna, que es muy importante poder luchar contra todo, porque todos tenemos situaciones cada día, ya sea con la propia familia, ya sea con uno mismo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero si verdaderamente tenemos a Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque como decía el pastor, no solamente el saber el texto, no solamente recitar la palabra de Dios, esto es una vivencia a diario. Dice en el capítulo 5, 25 de Gálatas, si vivimos tenemos que andar en el Espíritu. La vivencia en el Espíritu es atesorar la palabra de Dios, es creer, es decir, verdad es lo que Dios me dice a mí, cómo debo de vivir, cómo yo debo de vencer, y andar es como yo tengo que andar. No puedo tener un carácter que hoy pienso que quiero servirle a Dios y mañana tengo otra forma de pensar, otro carácter diferente, que algo me hace alejar de los caminos de Dios. No, el carácter que Dios nos enseña a nosotros es la firmeza, es estar en los caminos de Dios, las situaciones que vengan. Nos habla también a través de cuando nosotros hacemos una casa, nosotros construimos una casa, dice que no la construimos sobre una arena, sino sobre la roca, y la roca representa a Cristo Jesús, es hacer todo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que vengan viento, tormenta, huracanes y todo, y esto lo vemos como un símbolo. Cuando decimos huracanes son los problemas, las situaciones, los terremotos son cuando verdaderamente nos vemos nosotros en una aflicción. ¿A quién acudimos nosotros? ¿A dónde nos refugiamos nosotros? Nos refugiamos en el dolor, en la tristeza, en la angustia, nos refugiamos en la mano de Dios. Todo esto nos enseña la palabra de Dios, así como le dimos lectura del capítulo 5 de San Juan 39, dice ahí que escudriñemos la palabra de Dios, porque ahí encontramos vida eterna, y muchos tenemos la palabra, pero está la vida eterna aquí, pero no queremos leer,
mucho menos. Entonces aquí está el método, aquí está la dirección, está todo como nosotros podemos vivir en las manos de Dios, y el camino que nos enseña, la puerta que nos enseña, y que al encontrar la puerta, al estar en la puerta, estar en el camino que es en Cristo Jesús, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos da Dios? Vida eterna. Pero si no la escudriñamos en el Espíritu, es por demás. Podemos saber de Génesis, Apocalipsis, la palabra, pero si no tenemos atesorada en nuestro corazón la palabra, si no la vivimos, no creemos lo que dice Dios, es por demás. Leer, solo leer es un hábito que a veces muchos, nosotros los servidores de Dios, tomamos de leer la palabra de Dios, pero no la entendemos porque la leemos no en el Espíritu de Dios, y dice que tenemos que vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Pastor. Amén. Noten bien, queridos hermanos y amigos que están viendo el programa, para podernos someternos a Dios, tenemos que obedecer. La palabra someter es hacer lo que Él dice. Por eso el Señor dice, tomad mi yugo, venid a mí y teme el yugo. No se rebelen, porque a veces nos rebelamos, ¿entienden?, en contra de Dios, cuando Él nos pone el mensaje, la palabra, porque a veces le escuchamos mucho a los hombres. Y esto no le está escuchando a los hombres. Hay que tener mucho cuidado porque estamos en los últimos días y son mucha la gente que son falsas. Son muchos falsos profetas. Son muchos falsos maestros, como dice la Sagrada, que vendrían, ¿entiende? Entonces usted tiene que tener cuidado, pero si usted se somete a Dios, primeramente, si usted ama a Jesús, segundo, si usted guarda su mandamiento, Él le ruega al Padre para que le dé el Espíritu Santo, entonces usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. No se revele al Espíritu Santo, porque esto es espiritual. Aparentemente se ve un libro, ¿me entiende? Literalmente, pero la esencia es espiritual. Lo que nos salva no es la letra. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu, y Él es el que nos da el entendimiento para poder entender la palabra. Aleluya. Cuando usted entiende la palabra, viene el segundo punto. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién dice eso? Cristo. Es Cristo Jesús. Yo tengo que ser humilde porque soy demasiado vanaglorioso, ¿entiendes? Muy jactancioso, muy orgulloso. Yo me creo que me lo sé todo. Yo me creo, ¿me entiendes?, que soy mejor que los demás. No. Yo tengo que ser igual que mi hermano, porque pertenecemos a un ¿qué? A un mismo Dios. A un mismo Dios, a un mismo Padre. Somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Usted ve? Entonces, yo tengo que ser humilde. Si el hermano me corrige, si el hermano me dice algo, yo no puedo revelarme, que me lo diga, ven a mí. No. Dios te puede hablar por un niño, por cualquier persona te puede hablar. Pero tú tienes que tener discernimiento de espíritu para comprender quién te está hablando. ¿Quiere ver que es así? Leamos lo primero de Juan capítulo 4. Para que vea que tenemos que pesar los espíritus. Son muchos falsos espíritus. Entonces Satanás es espíritu. Nuestra lucha no es con la persona, que ahí vamos a entrar ahora. Nuestra lucha no es con carne y sangre. No es con tu esposo. No es con tu esposa. No es con tus hijos. No es con tus padres. No es con el patrón donde tú trabajas, no es con tu compañero o el vecino, no es contigo mismo. Esa no es la lucha. La lucha que tenemos espiritual, pues tenemos que pesar los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Usted por qué no puede creer en todo el mundo? No, tiene que tener cuidado. Por eso entonces tenemos que pesar los espíritus. Necesitamos el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando Pablo llegaba a una iglesia, a un sitio, lo primero que le decía a los hermanos, ¿tienen el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Porque el único que nos da discernimiento, el único que nos da a entender quién se está moviendo, si es Dios, porque hay mucha emoción hoy en día, hágame bien, hay mucha emoción, hay mucho, ¿me entiende? Yo, somos yoyitas. Y son mucha la gente que está hablando por ahí, pero no es el Espíritu Santo. Mucho movimiento, pero no es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos, para poder discernir el Espíritu Santo, leamos lo que dice Hechos 19, del 1 al 6, para que nos demos cuenta, ¿entiendes? Que hay mucha gente que no tienen el Espíritu, están en la iglesia, tienen mucho tiempo, ayunan ahora, pero no tienen el Espíritu Santo. Mira bien, como 12 hermanos que estaban allí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído en si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Usted ve? Necesitamos el Espíritu Santo. La única garantía, oiga, la única garantía de nuestra redención, de ser salvo, es el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no importa cuántos años usted tenga en la iglesia, no importa cuánto diezmo, cuánta ofrenda, cuántas veces asista a la iglesia, cuánta obra usted haga, cuánto ayuno usted haga, cuántos capítulos dice usted, eso no importa, ¿me entiende? Para la salvación, lo que importa es el Espíritu Santo. Sí. Es importante para una vida de crecimiento, todas esas cosas, ¿me entiende? Y tenemos que someternos. Pero lo que me garantiza a mí que yo soy salvo es el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Efesios 4:30. O sea, quiero que aprendan bien, hermano, porque ya es tiempo de que nos sacudemos. Es tiempo de que estemos conscientes si tenemos o no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está escondido. El Espíritu Santo es acción, es dinamita. Y son mucha la gente que están allí tirada. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Debe? Fuimos sellados para el día de la redención. Es el Espíritu Santo. Amén. Es más, ¿quiere ver lo que dice la palabra de Dios? Que usted no Espíritu Santo no es salvo. Vamos a leerlo ahí en capítulo 8 de Romanos. Romanos 8 del versículo 1 al 9. O sea, es importante que tienen que entender eso, hermano. Escuche, necesitamos el Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se acabó. ¿Sabes? Nananina. Aleluya. Necesitamos el Espíritu Santo. ¡Saba! Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es salvo. Por eso tiene que buscar. Por eso Pablo preguntaba, ¿tienen o no el Espíritu Santo? Ahora, ¿por qué si yo tengo tanto tiempo en la iglesia y sirviendo a Dios no tengo el Espíritu Santo? Porque hay algo que lo está impidiendo. ¿Será que estoy viviendo la carne? Sí. Soy un carnón, un chulotero. Es que esa es la realidad, pastor y amigos televidentes, que tenemos que nosotros ser transparentes delante de Dios. Como usted decía, pastor, a veces nosotros queremos agradar a las personas, al hombre o a la mujer, y no agradamos al que nos da, el que nos cuida, el que nos da la autoridad, el poder para poder vencer toda tentación de este mundo. Es Dios, y no le agradamos a Dios, agradamos más a las personas, que las personas nos aplaudan, que las personas nos vean bien, que las personas crean que somos hijos de Dios, cuando en realidad tenemos al Espíritu contristado. Uno de lo que Dios nos dice a nosotros es que tenemos que tener el fuego de Dios, el Espíritu de Dios en nuestra vida a diario. Esto no es un momento de, como es lamentable ver también en muchas congregaciones, es lo fanáticos que se han vuelto, la forma de la emoción que el espíritu de emoción que está envolviendo a muchos hermanos que estaban bien y ahora se han desviado de la verdad. Es Cristo Jesús que salva, es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos da la paz, es el que nos da el gozo, el que nos sana, es el que nos liberta, es el que rompe cadenas, que rompe toda iniquidad en nuestra vida. Es Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo. No es nada más, no hay hombre
que pueda hacerlo solamente en Cristo Jesús. Y es lamentable la vanagloria que tenemos nosotros los hombres para predicar. Si vemos nosotros que muchos se acercan y se convierten, y nosotros tomamos esa gloria, y la gloria es de Dios, porque el que transforma, el que cambia el corazón del hombre, se llama Jehová Dios de los ejércitos. No nos confundamos, amigos televidentes, hermanos en Cristo, no nos desviemos de la verdad. Cristo Jesús es el que pagó el precio. Nadie, no ha habido un hombre, no ha habido un rey, no ha habido un presidente en este mundo que haya pagado el precio por nosotros, por nuestros pecados. Él se llevó el pecado, se llevó toda inmundicia, se llevó toda enfermedad, si es que nosotros creemos. Es lamentable como estamos viviendo el evangelio, un evangelio, yo no uso esa palabra barato, sino un evangelio suave, un evangelio que a cualquier persona nos puede engañar y sacarnos de la verdad. Y Cristo pagó el precio, Él pagó, dio la vida por nosotros, y no es necesario que pisoteemos el nombre de Dios, que volvamos a como donde Dios nos sacó a nosotros. Dios nos cambió, nos transformó. Dice claramente la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, 17, si estamos en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, la mente, el corazón, la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de caminar, la forma de creer a Dios, de la forma que nosotros atesoramos a Dios en nuestro corazón, tenemos que vivirla. No solamente el cargar una Biblia en los brazos, no solamente decir yo soy hijo de Dios. Dice que el que da testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo, no es el mucho saber, no es el año que yo lleve, no la cantidad que yo le sirvo a Dios, es el Espíritu de Dios que da testimonio a mi espíritu que yo verdaderamente soy hijo de Dios. Así que hay que seguir escudriñando la palabra de Dios, hay que atesorar la palabra de Dios, hay que buscar de Dios, hermanos, porque la situación cada día se está volviendo tan difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero es necesario someternos a Dios, someternos a Cristo Jesús, porque muchos decimos, pastor, es lamentable la forma que pensamos muchos los servidores de Dios. Yo no me voy a someter al hombre, yo no me voy a someter a la mujer, yo no me someto al pastor. No es al pastor que se está sometiendo, es a Dios mismo, porque Dios ha escogido a un hombre para ponerlo, para que lleve el pueblo, para presentarle al pueblo delante de él. Y si no, nosotros no sometemos, decimos que no nos queremos someter al hombre, mucho menos nos vamos a someter a Dios. Entonces hay que entender lo que dice Dios. Por eso Dios envió profetas, y muchos no se sometieron. ¿De qué decían con el siervo Moisés? Yo no me someto con Moisés, yo conozco a Moisés. Aún con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predicaba la verdad a todas las personas, y este no es el hijo de José, este no nació en Belén, nosotros lo conocemos sus hermanos, conocemos su familia. ¿Cómo que viene a decir que viene del cielo? Ven, porque entramos en una ignorancia, y ya es tiempo que nosotros vivamos la palabra, que podamos atesorar la palabra, y que tengamos al Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, viviéndola y andando. No podemos solamente vivir si no andamos en el Espíritu. Son dos cosas muy importantes que Pablo lo dice en Gálatas, la vivencia y el andar en el Espíritu, porque así es como vencemos y como podemos recibir esa cobertura de Dios, podemos recibir toda esa cobertura, lo que Dios nos habla a través del casco, a través del pecho, a través de la espalda, a través de los pies, a través de la palabra. Cómo nosotros podemos predicar la palabra de Dios si nosotros no tenemos y no andamos en el Espíritu, es por demás. Hablamos solo nosotros, como decía el pastor, solo de nosotros, y esto no edifica a nadie. El que cambia se llama Jesucristo, pastor. Amén. Hemos cambiado el evangelio, Pablo lo dijo. Si alguno viene a ustedes con otro evangelio que no es el que había aprendido, no le digan bienvenido, porque serán anatema. Óigame bien. El evangelio no ha cambiado. La gente que ha cambiado. ¿Quién es el evangelio? Vamos a leerlo en Marcos capítulo 1, del verso 14 al 15, para que vea quién es el evangelio. ¿Quién es el evangelio? Hemos cambiado todas las facciones porque hemos cogido otro evangelio. Y vamos a trazar varias cositas que la gente deja ver que no está siendo guiado por el Espíritu, sino por la emoción, por la misma gente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés y su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ok, entonces el evangelio, usted ve, es buena nueva, noticia agradable, que se llama Jesucristo. Sí. Cuando dice ahí, el reino de Dios se ha acercado, creed en el evangelio. Está hablando de Jesucristo. La noticia agradable fue que tenemos un Salvador. Aleluya. ¡Sama! Que tenemos el Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Ese es el evangelio. Ahora mire cómo dice Pablo en Romanos 1, versos 16 y 17. ¿Ve? Cuando nosotros creemos en ese evangelio, no puede cambiar. Pablo lo dijo. Si alguno viene con otro evangelio que no es el que había aprendido, no le digan bienvenido. Son anatemas. Entonces el evangelio es poder de Dios. Mírenlo aquí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Se da cuenta? Entonces el evangelio se proyecta por la fe. ¿Cómo creerán aquel que no han visto? Es por fe. Sí. Dice la Biblia en Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios crea que le ha. Eso es por la fe. ¿Me está entendiendo por qué necesitamos el Espíritu Santo para poder someternos a Dios? Otro problema es que hemos cambiado, hemos cogido otro evangelio y se han metido dentro de los templos este otro evangelio. De acuerdo a Pablo en Romanos 9:10, vamos a ver lo que dice allí. Miren lo que Pablo dice, hermano. Y no solo esto, sino también cuando, Romanos 10. 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Óigame bien. Es raro que usted vaya a un templo y escuche a la gente, gloria a Dios, aleluya, el Señor viene. Hoy solamente decimos aplauso. Han cambiado. Y ahí dice que hay que confesar con tu boca. Entonces, ese es otro evangelio. Hemos cambiado lo que el Señor puso. El Señor puso que confesáramos, que adoráramos, que hablábamos nuestra boca. Pero hoy en día hemos cambiado el amén, la gloria a Dios y todo por aplauso. Estos son los problemas que estamos teniendo. Otro evangelio. Segundo, ya nosotros no nos sentamos, damos tantos anuncios que ya la gente no viene a orar. Ya no. La gente ya se queda sentada y lo que se ponen ahí a cantar y a bochinchar. Entonces en la vida diaria no andan por el espíritu, porque entonces todos están peleando como perro y gato. Usted lo ve por las calles. ¿Dónde está el evangelio? ¿Usted ve? No hay una búsqueda del espíritu. No nos guía el Espíritu Santo, nos guían las emociones. No seguimos a Jesucristo, seguimos a los hombres. Por eso hay engaño, por eso hay falsedad, por eso la vida espiritual está muerta. Son mucha la gente que están deshabilitada espiritualmente. Ya no tienen el poder de antes. Es difícil que la gente ore por un enfermo, no, que le damos una pastilla, le damos un árabe en vez de orar. ¡Sana! ¿Dónde está el poder de Dios? Ha cambiado Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él no cambia ni tiene sombra de variación. Nosotros hemos cambiado por no seguir la dirección, la directriz del Espíritu Santo. Por eso el Señor dio su Espíritu, para guiarnos a toda verdad. ¡Sada! Entonces tenemos ya que cambiar esta forma de vida y adoración. Dios está a la puerta. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pecadores, levantad la mano, ¿sí? Vamos a humillarnos ante la presencia de Dios. Dice él, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes? Fortalecer en el Señor en el poder de su fuerza es el tema que tenemos hoy. Tenemos que fortalecer en el Señor, y para fortalecerlo tenemos que someternos a su voluntad. Tenemos que buscarlo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y él dice que él no mora en templo sucio. Si yo soy templo del Espíritu Santo, ¿quiere ver que usted es templo del Espíritu Santo? Le damos ahí 1 Corintios capítulo 6, del 15 al 20. 1 Corintios 6, del 15. O sea, somos templo, hermano. Este cuerpo es templo del Espíritu. Nuestros miembros son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué está pasando? Y lo estamos contaminando con el mundo. Estamos practicando las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios. Somos de Dios. ¡Somos de Dios! ¡Somos de Dios! ¡Santo! ¡Perdónanos, Señor! ¡Perdónanos! ¡Perdónanos, Padre! Lea, varón. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne.
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por lo tanto, ¿sabes? Como templo del Espíritu, nuestra familia, nuestro hogar tiene que estar saturado por el Espíritu Santo, que es el otro problema, que no tenemos comunión en la casa. Comenzando con los primeros versículos, varón, de ese capítulo 6 de Efesios. Vamos a ver los hijos. ¿Qué está pasando? Que los muchachos no se someten a Dios y mucho menos a los padres. Porque no hay una directriz de la búsqueda de Dios. Leamos los primeros versículos y aplique. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí nos enseña a nosotros, primeramente a los padres, por qué los hijos deben obedecernos y por qué ahora la desobediencia hay mucho en los hijos. Porque no hay un sometimiento, porque no hay una dirección, un ejemplo para los hijos, y los hijos se vuelven rebeldes. Es la forma que nosotros vivimos, es la forma que nosotros hablamos, es la forma que nosotros tratamos a nuestros hijos, y por eso es que vemos mucha rebeldía en los jóvenes. Es importante poder nosotros someternos, primeramente como padres, como ejemplo, como maestros de ellos, que nos sometamos nosotros a Dios, para que Dios nos revele en la forma que podemos nosotros instruir a nuestros hijos, porque dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, que instruyamos a nuestros hijos, o que instruya al hijo, porque cuando fuera bien no se apartará del camino, no se apartará de él, de la palabra de Dios, no se apartará, porque le estamos dando buenos modales, buenos ejemplos, buenas instrucciones, la manera que disciplinamos a nuestros hijos. Y por eso que nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres. No hay una obediencia de los hijos hacia los padres. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo nosotros los padres nos estamos comportando? ¿Cómo nosotros los padres hablamos con nuestros hijos? ¿Qué tiempo le damos a nosotros, nuestros hijos? ¿Qué tiempo le damos a nuestra familia? Eso es algo que nosotros hemos perdido como padres, pero también a los hijos les habla más adelante, pero aquí les habla a los hijos primeramente, que le dice a los hijos que tienen que obedecer a los padres para que tengan larga vida. También en el libro de Éxodo capítulo 20, 13 en adelante dice que ahí habla a los hijos también que obedezcan a sus padres para que tengan larga vida en esta tierra que Dios, o Jehová Dios, nos ha dado. Y nosotros muchos, como decía y de siempre hemos dicho en programas anteriores, muchos jóvenes mueren a corta edad, pastor. No llegan hasta los 20 años, 25 años. ¿Por qué? Porque toman un camino equivocado, porque muchos años atrás, 10 años atrás, 6 o 8 años atrás, escuchaba yo un testimonio de un joven, decía, encontré yo mi familia en la calle, porque mis padres no me daban amor, no me daban atención, pero encontré mis amigos en la calle. Ellos son mis verdaderos amigos, ellos son mis verdadera familia, porque los encontré ahí, me dan atención, me cuidan, me escuchan. Y eso es lo que nosotros como padres no lo estamos haciendo con nuestros hijos. Pero ustedes, hijos, quieren vivir muchos años y larga vida en esta tierra, deben obedecer a los padres, porque Dios constituyó un matrimonio, pero constituyó de una mujer, de un hombre, y de la cual ellos son los que tenemos nosotros como padres, tenemos que dar nosotros explicación, tenemos que rendirnos a Dios, decirle en qué forma nosotros educamos a nuestros hijos. Pero más adelante también habla de los hijos, de los hijos que tienen que someterse a los padres. No se están sometiendo a los padres, y también habla de que los padres no hablan como deben de hablar a sus hijos, le hablan golpeado, o hay situaciones que los hijos cometen algún error. No somos justos con nuestros hijos, somos muy duros con nuestros hijos, y con nosotros mismos que cometemos errores, nosotros nos justificamos con un problema, con una situación que nos pase, no podemos justificar. ¿Por qué no podemos entender a nuestros hijos? Así que habla a los padres y a los hijos aquí que ambos deben someterse en el temor del Señor, para que el Señor pueda dar la sabiduría tanto al hijo como al padre, como el hijo obedeciendo al padre, y el padre cómo poder instruir a su hijo, porque es muy importante. La juventud ahora se está desviando a todo un engaño, a una oscuridad, a muchos vicios. Vemos nosotros ahí afuera en las calles, muchos jóvenes que se encuentran, señoritas se encuentran en vicios, en muchas situaciones, y es lamentable. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, muchos dirán los padres que están viendo este programa, que porque ellos se portan mal, porque ellos no escuchan, pero ¿qué atención le damos nosotros? ¿Cuál es el tiempo que le dedicamos nosotros? ¿Cuáles son las palabras que nosotros le damos a nuestros hijos? Porque muchos
hablamos a nuestros hijos muy fuerte, muy golpeados, con palabras que no es aceptable a los oídos de un hijo o de un padre, que no debe de hablarle a sus hijos así. Que así es muy importante para poder tener una familia y poder instruir a nuestros hijos, es en el temor al Señor. Que Dios nos dé la sabiduría como padres, y a ustedes, hijos, obedezcan a sus padres para que tengan larga vida en esta tierra y puedan disfrutar de lo que Dios les permita, y con el propósito y con el plan perfecto que Dios nos da cada día a todos nosotros en esta tierra. Pastor. Amén, gracias. Bien, comenzando con el tema que tenemos, someteos pues al Señor en el poder de su fuerza. Entonces, si queremos de la fortaleza y el poder, ustedes como padres tienen que someterse a Dios para que entonces sigan la directriz del Espíritu Santo y los muchachos sigan el ejemplo de ustedes. ¿Ustedes ven que está el problema? Si ustedes no se someten a Dios, los muchachos no se van a someter a ustedes. Todo lo que usted siembra, eso va a cosechar. Si usted no se somete a obediencia, humildad, ¿entiende? Y mansedumbre, los muchachos no van a seguir esas cosas. Entonces, lo primero es que su casa tiene que ser una casa de oración. Tiene que haber un altar de la familia allá en su casa. Si usted busca a los patriarcas, va a ver que siempre había un altar familiar. Por eso los muchachos seguían ese ejemplo. Usted ve, someteo a Dios. Hoy en día tenemos altares, pero no de Dios. Tenemos el interno, tenemos la computadora, tenemos el teléfono, tenemos la televisión. Tenemos todo eso en casa y eso nos roba el tiempo. Y entonces duramos horas muertas y todavía son las 12 de la noche y los muchachos jugando allí. Sí. Y no hay un culto de oración para Dios. No se lee la palabra, no se escudriña, no se canta, como familia no hay esa cosa, no hay un altar. Y yo voy a regañar, leamos el versículo 4 y 5 de Efesios 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Óyeme bien, ya no hay esa cosa, dice allí que no lo provoquemos a ira. Entonces no lo hemos instruido, los muchachos se quedan ahí. Entonces cuando queremos venir a instruirlo, le quedamos a ganatala y lo provocamos a ira. ¿Usted ve? Porque no hay. ¿Cómo es que si ustedes de la mañanita que están afuera, que están en la escuela, o ahora que están todavía ahí en las clases visuales, cómo es que usted no saca un tiempo para orar con ellos, conversar con ellos? Usted sabe que los muchachos hoy en día, la adolescencia y la juventud, tienen un vacío en su corazón, un tremendo vacío, y a veces salen para despejar, a veces se aburren porque no tienen el gozo del Señor, porque el gozo del Señor mi fortaleza es, pero al no tener el gozo del Señor, ¿entiende? Se aburren, llaman la atención, rompen, desobedecen. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hay una fuerza espiritual. Ustedes creen que es los muchachos, pero leímos a comenzar, para los que entraron tarde, léase ahí también capítulo 6 de Efesios, mira el versículo 10 y 11 y 12. Mira para que vean cuál es la lucha. No son los muchachos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea usted, entonces el problema es espiritual, y usted cree que es carnal. Por eso tenemos los matrimonios como perro y gato, peleando, ¿entiendes? Porque no se entienden, cualquier tontería, cualquier cosita, ¿entiendes? Comienzan entonces a pelear y los muchachos están viendo todas esas cosas, lo estamos provocando a ira. Entonces después comenzamos entonces a defender a uno por el otro. No hay un sometimiento a Dios, no hay un sometimiento a Dios. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Por eso lo entendemos, porque estos muchachos son rebeldes, son así. ¿Por qué tú no me entiendes? Le dice el esposo a la esposa. Le dice la esposa, ¿por qué tú no comprendes? Entonces comienzan a ir para divorciarse. No se entiende. ¿Por qué? Porque no han sometido a Dios. Entonces, tenemos que someternos a Dios. Al someternos a Dios, Dios va a darnos la fortaleza y la sabiduría para bregar con la normalidad que Satanás se ha metido. Porque han metido, entiendo, una cola. ¿Satanás ha metido qué? Una cola. Una serpiente se ha metido con veneno. Y entonces comenzamos a marquinar, ¿entiendes? A hacer cosas que no son de Dios. Necesitamos un altar en la casa. Tenemos que orar más con los hijos. Siéntase con sus hijos. Saque tiempo. Está bien que le compre tenis caro, que le compre el celular si usted tiene dinero, no hay problema. Pero ir a la vida espiritual.
Ellos necesitan la vida espiritual. Le estamos dando a los muchachos lo que ellos quieren, no lo que necesitan. Ellos necesitan la paz de Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, la fortaleza de Dios. ¿Entiende? Eso es muy importante. Usted le puede dar todo lo que usted quiera, pero si no hay el gozo del Señor, la fortaleza de Dios, ustedes van a sufrir. Por ello estoy seguro que muchos de ustedes están sufriendo por ver la condición de sus hijos. Encomiéndolo a Jehová. Hable con ellos. No deje que salgan de su casa sin haber orado con ellos. Ore con ellos. Si usted lo va a llevar a la escuela con una cosa, ore con ellos en el carro también. Es someteo a Dios, someteo a Dios, ¿me entiende? Ellos pasan horas muertas en el celular, horas muertas en la televisión, horas muertas en la computadora. Pues también saque 2 o 3 minutos para Dios. ¿Qué está pasando? Entonces miremos aquí, dice ahí, no tenemos lucha con carne y sangre. Y dice fortaleceos, ¿en dónde? En el Señor. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. Nos sometemos a Dios cuando oramos, cuando ayunamos. ¿Usted ve? Nos fortalecemos. Porque necesitamos el poder, porque nuestra lucha es espiritual. Usted no ve a Satanás, ese espíritu, y él le mete una idea, él le mete una sombra, él lo asopla, y usted se queda con esa idea en la mente, y ahí viene el conflicto. Y los muchachos, entonces yo me voy para allá, dame un ratito más. El enemigo les hace hacer esas cosas para que se obedezcan. ¿Por qué? Porque no hemos sacado tiempo para Dios. Entonces necesitamos pesar los espíritus. ¿Qué se está moviendo? No le caiga golpe a los muchachos, porque esa no es la solución. Hay alguien que lo está controlando a ellos. ¿Qué? Entonces necesita el poder del Espíritu Santo. El poder de su fuerza es el Espíritu de Dios. Óigame bien, el poder de su fuerza es el Espíritu Santo. Por eso Dios nos dio su Espíritu. ¿Entiende? Mire bien, Satanás conoce la palabra. Satanás le citó al maestro el Salmo 91. Ven, para llevarlo a revelar. Tírate de aquí porque Cristo está. A su sangre le mandará para que tus pies no tropiecen. Le cita la palabra. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Me entiendes? ¿Qué le dijo el Señor cuando Satanás se la citó? No tentará al Señor tu Dios. No tentará. Porque eso es tentar. Todos los muchachos están tentando. Están haciendo cosas, ¿me entiendes? Para provocar a ira a los padres. Y los padres están haciendo cosas para provocar a ira a su muchacho. ¿Por qué? Porque no hay un altar de Dios. Varón, los versículos 11, 12 y 13. Léalo. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. La armadura de Dios es el que nos hace a nosotros poder vencer a Satanás. Y no lo vencemos para siempre, sino que Satanás es espíritu. Y si no nos hace la lucha a nosotros de una manera o de otra, siempre va a querer hacer la guerra contra nosotros. Pero tenemos el poder, tenemos la cobertura, tenemos el poder de su Espíritu Santo para poder vencer nosotros. Pero es necesario someternos a Dios, es necesario escudriñar la palabra de Dios, es necesario tener el Espíritu de Dios, porque es el que nos va a dar testimonio a nosotros que podemos vencer, que podemos nosotros luchar y podemos recibir y podemos atesorar y tener esa convicción, esa certeza de que tenemos autoridad, tenemos poder. Pastor mencionaba anteriormente sobre muchos que nos vemos ya en las congregaciones. Es lamentable y es triste ver esto, compuja en el espíritu uno por ver tanta es los cánticos, tanta la emoción que hay, que no vemos nosotros que muchas personas se acercan con situaciones, con problemas, quizá con ataduras, y no vemos que salgan desatados de ese problema, no vemos nosotros que salgan libres de esa situación. ¿Por qué? Porque hemos perdido el poder de Dios. No hemos atesorado el poder de Dios, la autoridad de Dios. Años atrás, tiempos atrás, se oraba por un enfermo, por un cojo, por un mudo, por un ciego, y podíamos ver el poder de Cristo Jesús, poder de Dios. Ahora no, entramos en una congregación y salimos igual, o peor, salimos con muchas situaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está? ¿Por qué no vemos nosotros la manifestación del poder de Dios? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios? ¿Por qué no recibimos la bendición de Dios? Todo esto debemos de hacernos una pregunta a diario. ¿Por qué no recibo esta bendición de Dios? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué no puedo sentir la esencia, la presencia de Dios en mi ser? Porque cantamos, es bonito cantar, alabar, pero no alabamos de corazón. Como dice nuestro Señor Jesucristo,
y también lo dice el profeta Isaías, del labio nada más es que me honra, pero su corazón está lejos. Nuestro corazón está lejos de Dios, no está el corazón sometido a Dios, y por eso es que nosotros no sentimos la presencia de Dios. Lo vivimos en ese momento porque vemos nosotros un cántico espiritual que nos toca el corazón, pero en verdad estamos nosotros humillándonos delante de Dios. En verdad nosotros sentimos la presencia de Dios, nos sentimos libres cuando llega el Espíritu de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestra alma, que nos sentimos que tenemos la libertad que nos ha dejado libre nuestro Señor Jesucristo. Son muchas las situaciones que tenemos que ver. Por eso dice aquí, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para estar firme no se trata de un cuerpo con mucho ejercicio, no se trata como lo que sabes o lo que sé, no, es estar firme en Cristo Jesús para poder vencer. Y en versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y muchas veces nosotros tratamos mal a las personas, o las personas que nos hacen la vida de cuadrito, como decimos, y no son ellos, sino que es un espíritu que los atormenta, un espíritu que les toma posición en sus mentes para poder hacernos la guerra a nosotros. Pero claramente lo dice Dios, que nos dice, que nos da el poder a nosotros para poder discernir, para poder ver espiritualmente quién está dentro de esa persona, quién es el que está manejando a esa persona, quién es el que habla a través de esa persona, qué espíritu nos está hablando a nosotros. Pero no, muchas cosas no vemos así. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa esencia, esa hambre, esa sed de Dios, y por eso vemos que muchos han vencido, muchos han dejado el camino de Dios. ¿Por qué? Porque la situación la ven muy grande, la situación, el problema, la dificultad que la ven muy difícil para resolverlo. Y recuerden que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque Él tiene la respuesta, Él tiene el plan perfecto para nuestras vidas, pero es necesario someternos a Dios y tomar la vestidura de Dios. No solamente decir, tengo la vestidura de Dios, sino poder vencer todo. Pero es muy importante someternos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, nosotros mismos nos estamos engañando, porque estamos diciendo que estamos pudiendo, o pensamos que estamos venciendo al diablo cuando Satanás está ganando terreno en nuestra vida. Muy importante poder vencer al diablo con el Espíritu de Dios. Esa es la espada. Más adelante habla de la espada de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Que atesoremos la palabra de Dios, que creamos, porque mucho vemos, amigos televidentes y pastor, es lamentable ver muchos servidores de Dios. La fe, no tienen esa convicción. Tienen fe, pero una fe por vista. No, tenemos que tener nosotros fe en Cristo Jesús, en convicción, en certeza de lo que no tocamos, lo que no vemos. Esa es la fe, porque sabemos que Dios lo puede todo, Dios lo puede, con enfermedad, con problemas, con dificultades muy difíciles, o con problemas muy difíciles. Todo lo puede nuestro Dios todopoderoso, pero si nosotros le creemos, si nosotros atesoramos la palabra de Dios, si verdaderamente nosotros vivimos en Dios con su Espíritu Santo, para poder entonces nosotros decir, sí, lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, Él me ayuda y Él me puede sacar de todo esto, porque no es con sangre ni con carne, sino con potestad de tiniebla, con gobernadores de las regiones celestes, de lo que está en el aire. ¿Cuántos espíritus hay en el aire que quieren hacernos la guerra a cada momento? Una oportunidad que le demos, nos hacen la guerra, pero podemos vencerlo solamente sometiéndonos, obedeciendo y sobre todo humillándonos delante de Dios, para poder recibir ese sello que habla Dios, que es su Espíritu Santo, y tener esa autoridad, esa potestad, la autoridad en la enfermedad, la autoridad cuando se ora, el poder para rechazar, o para decirle a una persona que viene atormentada con problemas, o viene atormentada con espíritus, puede tener ese poder, echarlo fuera en el nombre de Jesús, no en el nombre, no que yo diga, lo digo yo, no, es en el nombre de Jesús. Recuerden, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se dan toda potestad de tinieblas. Todos huyen con la presencia de Dios. Es en Cristo Jesús. No es porque nosotros podamos orar, no es porque nosotros impongamos nuestras manos, sino es con el poder de Cristo Jesús. Pastor. Amén. Bien, amados hermanos, encontramos nosotros
que el Señor dice aquí, tomad las armaduras de Dios. Y el tema central es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga bien, fortaleceos. Tenemos que coger la fortaleza. Fortaleza. Viene fortaleza. O sea, protección, cobertura. Entonces tenemos que ponernos las armaduras. Pablo, pensando en los soldados griegos y romanos, le usa la palabra aquí, fortaleceos en el Señor, porque la única fuerza que sobrepasa todas las fuerzas satánicas espirituales es el Señor. Mire bien, el versículo 14 es clave cuando dice, está pues firme, firme, un soldado, muy importante. No puede estar ahí como un gato, ¿entiendes? Como un burro ahí, ¿entiendes? Desanimado. No, firme. Aleluya. Tiene que estar ahí bien, con su cabeza bien erguida. Firme, dice aquí. Y vuelve y dice, ceñido vuestro lomo, ceñido vuestro lomo con la coraza, póngase su lomo ahí, esté fuerte. No, párese ya. Usted tiene la fortaleza de Dios. Ceñido vuestro lomo con la verdad, con la verdad. Hable siempre la verdad, no mienta. No sea hipócrita. No sea un papel de payaso que aparenta lo que no es, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Estamos aparentando muchas cosas. Estamos aparentando que somos santos, estamos aparentando que somos espirituales, cuando somos chuleteros, canto y carne. Mentimos cuantas cosas. Por eso, firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Sea justo, como dice Miqueas 6:8. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? 3 cosas Dios pide. Primeramente, que haga justicia. ¿Te ves? Habla justicia, actúa. Al pan, pan y al vino, vino. No te especialices con nadie. No hagas sección de personas. Debe hacer justicia. Al que está mal hay que corregirlo. Al que está bien tenemos que reconocerlo. ¿Sabes? No calumniar, no hablar lo que no es. No guardar rencor. Entonces, todas esas cosas. Hacer justicia. Segundo, amar misericordia. O sea, no lo mate. El hecho de que tú tengas razón, no mate, no entierres a tu hermano. Levántalo. Sé paciente. Toléralo. Perdónalo. Eso es lo que dice Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Ves? No haga así, porque mira, son 3 dedos para mí y uno solamente para allá y otro acusando a Dios. Cuando tú acusas a tu hermano, estás acusando a Dios, pero hay 3 que te están acusando a ti. ¿Te ves? Entonces, muy importante aquí, amar misericordia. Y sobre todo, el tercer punto que el Señor dice, humillarte bajo la mano poderosa de Dios. ¡Humíllate! Reconoce cuando peca, reconoce cuando está mal. Confiesa tu pecado a Dios, porque Proverbios 28:13 lo dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por eso, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apreto del evangelio. Oye bien, no cambia el evangelio no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No te dejes llevar de la gente que son falsas, que están haciendo un evangelio barato. El evangelio de Dios costó la sangre de Jesucristo. Y estamos cambiando el evangelio por cosas de la carne. Por 2 veces peso. ¡No! Presto, ponte el evangelio. O sea, sé firme. El Señor se lo dijo a Moisés. Moisés, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisa, tierra santa. Entonces, ese es el aspecto del evangelio. Sé firme, vive la palabra, sal a predicar la palabra, habla de Jesús, como decía el varón, no habla de ti, que yo cancelo, que no, en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús, el Señor te levanta, tú tienes el poder, tú tienes la sabiduría de parte de Dios. Por eso es de suma importancia que dice aquí, sobre todo, tomar el escudo de la fe. ¿Entonces, el escudo de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Toma la fe y reprende al enemigo en el nombre del Señor. ¿Te ves? Apaga los dardos que te está tirando, cuando te calumnia, cuando hablan mal de ti. Apaga los dardos. ¿Cómo? En ayuno, en oración, orando por esas personas que te están haciendo daño, que te están calumniando, porque Satanás lo está usando a ellos para que tú pierdas la fe, para que vuelva al mundo. No, levántate y síguese adelante. El Señor dice aquí, entiende, que suframos el agravio, pero no te descanses,
Síguese adelante, ore, varón. Padre, te damos gracias a Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Permita a Dios que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones, Señor, y se mantengan firmes, Señor, Padre, reprendiendo, Señor, en la cobertura que tú nos das, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús clamamos por estas personas que están escuchando el programa. Bendícelo, Señor. Bendice cada hogar, cada familia. Lleva la paz, los matrimonios, los hijos con los padres con los hijos. La humanidad, el gobierno. Te necesitamos, Padre. Ten misericordia. En el glorioso y bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos veremos la próxima semana con el Señor, porque lo esperamos muy pronto mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios.